A esta hora saludamos a Álvaro Rosero de la Cámara de Medios y Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Señores, buenos días, bienvenidos. El tiempo es corto, así que voy al grano. Francisco, quisiera conocer un concepto general de cómo quedó la ley de comunicación luego de las reformas. Yo diría que se ha logrado sacar una gran parte de lo inconstitucional que se incluyó. Por lo tanto, es un avance. Si es que hacemos, diríamos, un balance general de lo que ha sido la ley hasta ahora vigente y que podría ser reformada ya, incluido la voluntad del Ejecutivo, que presentó un proyecto para que se reforme en definitiva esta ley. Toda la parte sancionatoria desapareció. Se elimina la Supercom, se elimina el linchamiento mediático. Se han aprovechado otros temas para incluirlos ahí. Creo que hay que tratar que se aplique la ley, no lo inconstitucional que se está intentando, como decíamos en un programa aquí mismo, podar, sino que se aplique la ley y que los que cumplen la ley sean los beneficiados, no aquellos que no han cumplido la ley. Promueve la comunicación, que es lo que yo he dicho, es una ley que debería promover ese espíritu, ¿no? Promover que nos podamos expresar, no solo los periodistas, todos los ecuatorianos, es una ley para todos. Esta no es una ley ni de periodistas ni de medios, esta es una ley de comunicación y debe buscar ese objetivo, promover el derecho de la comunicación, la libertad de expresión. Por lo tanto, tiene todavía, y eso no hay que desconocer, tiene todavía algunos temas que hay que tratarlos. Esta es una puerta para ir en búsqueda de esas libertades y una concreción de esa libertad, sí, pero tiene cosas que todavía hay que tratarlas. ¿La podemos dejar de llamar ley mordaza? Lo que podemos dejar de llamar es que esta es una ley inconstitucional, no es mordaza, pero aplicada tal como está, puede transformarse todavía en ley mordaza. Así es que lo que hay es que ir trabajando para en la búsqueda de la libertad plena, ¿no? Y precisamente dentro de eso, para poder buscar una libertad plena y para poder promover la comunicación, la libertad de expresión, esperábamos que se corrijan todas aquellas cosas chuecas que se hicieron a través de esta ley. Y está también el tema, que lo decía muy bien el ministro León, que estuvo hace un momento con nosotros, se mezcló la parte de las telecomunicaciones con la ley de comunicación, con la comunicación, y son dos cosas totalmente distintas. Y ahí va el tema de las frecuencias. Ustedes escucharon lo que dijo el ministro acá, y hay preocupación en los sectores por esta transitoria que se aprobó a última hora, minutos antes de que se apruebe la ley, y que no quedó como se esperaba. O sea, no sé si el espíritu es el que parece que tiene. ¿Qué dice Álvaro? No es un tema de última hora. Nosotros lo propusimos durante todo el debate y efectivamente, como usted dice, Janet, no recoge el espíritu de nuestra propuesta. Una propuesta que contiene 3 elementos fundamentales. Lo primero es reconocer el derecho de los concesionarios que actuaron en función no solo de sus contratos de concesión, que es lo que dice la transitoria, sino principalmente en función de lo que determina la ley, con los límites que establece la ley. Nosotros lo que estamos solicitando a través de esta transitoria es que se renueve efectivamente las frecuencias, pero de aquellos que hayan cumplido con sus contratos de concesión, con la ley, y que no estén inmersos en ningún tipo de señalamiento por parte de la Contraloría. Al eliminar estos 2 elementos, ley y Contraloría, entonces llegamos a un escenario en el que todos los concesionarios serían renovados, con lo cual no estamos de acuerdo en lo absoluto. Pero hay un segundo elemento muy importante, Janet, porque al incluir los temas de ley y Contraloría, nuestra propuesta incluía además el llamado para que esas frecuencias sean revertidas al Estado. Es decir, todas las frecuencias ilegales sean revertidas al Estado. Y un tercer elemento fundamental, que esas frecuencias revertidas al Estado y las disponibles hoy en el espectro sean puestas a consideración prioritaria del sector comunitario. Esto significa, en síntesis, que se resuelve el conflicto del espectro radioeléctrico, que hay que reconocer es heredado por este gobierno por un concurso tramposo y sobre todo por la pretensión permanente de Correa de apropiarse de la opinión pública a través de apropiarse directamente de los medios. Eso fue lo que sucedió. Francisco, ¿cómo manejar este paralelismo que hay en este momento? Que la Contraloría está analizando el concurso de frecuencias para ver si se hizo legal o ilegal, y la transitoria que dice que todas las frecuencias que fueron entregadas en el último concurso o que tengan actualmente vigencia, autorización de funcionar, sean renovadas automáticamente. Bueno, hay ahí dos temas que hay que poner. Los que tienen autorización y los que estaban con la concesión. Ajá. Una cosa es la autorización,
que se ha manipulado para fortalecer a determinados grupos. No, los que ya han tenido una concesión y han cumplido con la ley deben ser respetados. Además, hay que hacer un concurso ¿de quién? De estas frecuencias que se han dado alegremente, ¿no es cierto? Y que la Contraloría está diciendo que no solo en este último informe, sino en el del 2008 ya teníamos un informe de cómo se habían manejado. Ahora vamos a ver qué pasó en el último concurso. No hay que olvidarse que hubo incluso denuncias. El señor Gerardo Morán dijo: yo entregué plata a fulano de tal. Hay que visibilizar, diríamos, como decían antes, cuáles son los abogados y los estudios jurídicos que han manejado el cómo construir un proyecto de comunicación. Aquí no se puede pasar, no se puede aprovechar una lucha que ha sido de gremios, de medios, sobre la libertad de expresión para apoderarse de una etapa o de una parte de lo que es el Estado. Y las frecuencias son del Estado, son de los ecuatorianos. Por lo tanto, no es correcto que a través de una transitoria, con esto de poner al último todo, que a través de una transitoria se quiera legalizar lo que la Contraloría y la ley nos dice que no es legal. Pero ahora el ministro aquí obviamente cae en el problema que hay, ¿no? Y él dice que independientemente de lo que diga la transitoria, hay que esperar a ver qué es lo que resuelve la Contraloría, que dice que la próxima semana, los primeros días de la próxima semana, dice que ya se va a tomar una decisión por el tema de las frecuencias para que la autoridad pueda actuar. Es decir, otra vez estamos casi que a foja cero, no sé cómo lo ve Álvaro. Sí, evidentemente a eso nos devuelve el hecho de que se forjó un concurso mañoso e ilegal, evidentemente. Pero la Contraloría ya resolvió, pues, Janet. La Contraloría ha dispuesto la anulación del concurso. Lo que acaba de hacer esta semana la Contraloría es solicitar cuentas a las autoridades que les corresponde, y son básicamente las de Arcotel, llevar a cabo la anulación del concurso. Sucede que el informe de Contraloría aparece, se hace público una vez que el proyecto de ley del presidente ya estaba en la Asamblea. Por eso nosotros insistimos, es en la reforma a la ley en donde hay que corregir esto y darle fuerza de ley a generar y garantizar los derechos exclusivamente de quienes hayan actuado en función de la ley, Janet. Lo otro es sancionar a quienes han manejado el espectro a su gusto, que trabajan al margen de la ley. La ley establece claramente los límites. Quienes estén por fuera de esos límites, esas frecuencias, deben ser revertidas al Estado. Entonces el presidente en este momento tiene la oportunidad, y por lo que he escuchado declaraciones de distintos funcionarios de gobierno y propias del señor presidente, él hará uso del veto para corregir el texto de la transitoria, garantizar derechos a quienes en efecto los merecen y sancionar los actos ilegales que se han cometido, no solamente ahora, se han cometido desde hace mucho tiempo. Como bien dice Francisco, no podemos perder de vista, Janet, que existió un informe de auditoría de frecuencias dispuesto por la Asamblea Constituyente. Ese informe fue guardado, seguramente porque el presidente de la República de entonces, Correa, no encontró los nombres que estaba buscando. Exactamente. Y aquí hay también cosas que no sé qué criterio tienen ustedes, pero que se pueden resolver independientemente de lo que diga o haga la Contraloría, independientemente de lo que diga o haga la Asamblea Nacional o el veto presidencial. Y está, por ejemplo, el favorecimiento que se hizo a determinados grupos de comunicación que entraron por la ventana y se quieren quedar. Entonces, le mostraba yo al ministro dos resoluciones del Arcotel, la una de enero de 2017, en donde se pide que se termine la autorización temporal de las repetidoras del sistema de televisión abierta denominada Televicentro para servir a la ciudad de Guayaquil, autorizadas a través de X resoluciones del Arcotel. Y en diciembre del mismo año echan abajo una resolución del Arcotel para volver a entregarle esos permisos temporales para que funcionen estos nuevos medios de comunicación de un grupo denominado del señor Ángel González, del denominado Fantasma. ¿Qué podemos decir ahí? Más allá de quién sea el beneficiario, que tiene cola cuando uno menciona quién es el beneficiario, lo que no se puede es tener una autorización temporal. Lo que no se puede es volver una autorización, en último de los casos, temporal en permanente. Que hagan el trámite, que cumplan con la ley. Si la ley dice que no podrán tales y cuales personas, no se puede simplemente. O reformen la ley para darle, no hagan un reglamento para facilitar. Por lo tanto, esta es una medida administrativa. Terminen lo temporal y vamos a la adjudicación real de quienes han cumplido con la ley, no de quienes no han cumplido. Esto no es un tema de si me gusta o no me gusta. Este es un tema de
todos cumplimos la ley o aquí no hay república. Porque si se va a hacer la voluntad de alguien, como se han hecho en estos últimos 11 años, entonces no tenemos para qué la Constitución, para qué la ley de comunicación. Este es un momento en donde entramos todos a la legalidad. O entonces, ¿cómo se va a hacer digamos, la adjudicación que es indispensable? Hay que garantizar la legalidad, Janet. No se puede seguir favoreciendo a lo ilegal. Y también pues establecer responsables por lo que se hizo, porque en el caso de las resoluciones a favor de Tele 4 Guayaquil, se perjudicó directamente a un canal que en este momento funciona con recursos del Estado, que es Gama TV, y que a quien se le quitaron unas frecuencias para que pueda emitir su señal en el sur de Quito para que esta cadena se vuelva ya nacional. Es decir, empieza con una autorización temporal y termina recibiendo frecuencias para poder volverse un nuevo medio de comunicación nacional. Y mientras tanto los demás están en concurso, claro, en vilo. Sí, bueno, ahí tenemos claramente, y yo te diría, o nos sometemos a la ley y no hay cómo. Por ejemplo, en lo de Gama Visión, y que tú lo acabas de decir, ¿eso no habrá bajado el valor de ese canal incautado? Por supuesto, ya no vale nada. Exacto. ¿No será que le estamos desmantelando antes de que se diga que no sirve para nada? No. Entonces el Estado debe tener esta responsabilidad y las autoridades tienen que responder por lo que han hecho. Entonces hay que fijar quién hizo eso, cómo se hizo y si es legal o ilegal. Si nos sometemos a la ley, no pedimos nada más. El sometimiento a la ley, eso es, no hay nada más que hacer. Estamos ahora en manos del presidente de la República, el ministro de Telecomunicaciones, para que en el veto se pueda arreglar lo que en la Asamblea Nacional no lo pudieron hacer. ¿Cómo podemos contribuir en ese sentido? No sé si legalmente se puede hacer sugerencias para que el veto quede bien. Bueno, evidentemente en nuestro rol ciudadano estamos en la obligación, no solamente en la capacidad de hacerlo. Y yo estoy convencido, Janet, de que esta es una oportunidad que el señor presidente y su gobierno van a aprovechar para finalmente corregir el caos que existe alrededor del espectro radioeléctrico generado con intenciones políticas por parte del presidente anterior. El presidente hoy tiene la facultad sencilla de proponer un texto alternativo. Es facultad del presidente el momento de sancionar una ley. La veta y propone un texto alternativo. Alrededor de esto no hay dónde perderse, Janet. Tenemos que garantizar los derechos, y yo repito esto porque es fundamental, de quienes han actuado en función de la ley. Correa quiso inventarse disponibilidad de espectro echando abajo todos los contratos de concesión sin respetar sus cláusulas. Correa quiso cambiar la propiedad de los medios con fines políticos. Eso hay que corregirlo ahora y el presidente ha tenido más de una expresión en ese sentido. Lo segundo y fundamental a propósito de las alertas que surgen una vez aprobada esta transitoria en la Asamblea, no se puede permitir que quienes han hecho uso y abuso del espectro, no hoy solamente, a lo largo del tiempo, que acumulan frecuencias sobre todo, se salgan con la suya. No se puede permitir. Y finalmente el presidente tiene la oportunidad de reconocer el derecho de los sectores legítimamente comunitarios de una manera práctica, es decir, generando disponibilidad de espectro en su beneficio, pero ¿a partir de qué? De revertir las frecuencias que hoy operan de manera ilegal. Señor presidente, le hacemos un llamado y estoy convencido que usted así va a proceder. Con eso me quedo. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana aquí y pues hay que seguir pendientes de lo que pueda suceder con la ley de comunicación, la libertad de expresión y el derecho que tenemos absolutamente todos de acceder transparentemente a una frecuencia para poder comunicarnos con la población ecuatoriana. Es tiempo de una nueva pausa, pero yo aquí me despido de una vez. Muchísimas gracias.